Hola amigos de Landatel, soy Diego García, Product Manager. Hoy vamos a hablar de Bequan. Bequan es una empresa española que ha desarrollado un producto que se ha convertido en prácticamente imprescindible en todos aquellos clientes ISP que lo han probado. El éxito de Bequan se puede ver claramente en dos aspectos. Por una parte, su expansión internacional. Siendo una empresa española, Bequan es una empresa que a día de hoy tiene clientes repartidos por prácticamente todo el globo, incluyendo América del Norte, tanto norte como centro como sur, África, Asia y por supuesto Europa. El segundo aspecto que prueba el éxito de este producto es su evolución. El producto de Bequan empezó en sí como un acelerador TCP que poco a poco, a base de escuchar a sus clientes y a base de ir estudiando el mercado, ha ido añadiendo nuevas funcionalidades, como por ejemplo herramientas de ciberseguridad, herramientas de análisis de tráfico e integraciones con diferentes plataformas. Para hablarnos de todas estas características que tiene el producto y de su éxito, tenemos hoy con nosotros a José López, CEO de la compañía. Al final del webinar tendremos un turno de preguntas y como os digo siempre en todos los webinars, yo os animo a que a lo largo de la presentación de José me vayáis haciendo las preguntas en la plataforma para que yo pueda ir ordenándolas un poco y hacer el turno de preguntas al final más fluido. Dicho esto, hola José, buenas tardes. Hola Diego, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, pues si te parece te voy a pasar el control y podemos ir empezando. Muy bien, Y ya estamos viendo tu pantalla. perfecto, muy bien. Pues muchas gracias Diego y muchas gracias a todos los participantes. Vamos a intentar explicar cómo podemos ayudar a nuestros clientes, a las redes, a los ISPs, a mejorar su red con nuestro producto. Nosotros, ¿qué problemas son los problemas típicos en muchas redes con los que podemos ayudar? Pues en concreto estaría cuando en una red tenemos problemas de velocidad o velocidad baja, regular, los test de velocidad no dan lo que hemos comprometido. Ahí podemos ayudar. Podemos también echar una mano cuando la calidad de vídeo de streaming es baja o hay cortes, también con los servicios interactivos, como los juegos online o la voz sobre IP, cuando la latencia es demasiado alta y los clientes en ocasiones se quejan, pues también se puede mejorar. También podemos ayudar detectando usuarios que puedan hacer un uso abusivo de la red, que puedan consumir más de lo que el contrato de cliente normal les debería permitir. También, por supuesto, para mejorar la calidad es fundamental disponer de buenas métricas en las que ver cómo de bien está la conexión de un cliente o cuando se puedan tener algún problema, tener unas métricas y unas medidas que nos permitan pues detectar esos problemas y ayudar a resolverlos. Y por último, pues en situaciones en las que el ancho de banda de Internet pueda tener un coste importante, pues también podemos nosotros ayudar. ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues con tres funcionalidades. Como decía Diego, pues la primera es la aceleración TCP, que lo que nos da es una red más rápida. Nuestros clientes van a notar una mayor velocidad con la misma red. También, luego hemos añadido una funcionalidad ya hace un tiempo de gestión de ancho de banda que nos permite mejorar la latencia y también limitar el ancho de banda en situaciones de congestión. Por último, también hemos añadido más recientemente una funcionalidad de visibilidad de red que nos permite ver qué está pasando por la red, con DPI, ver qué tipos de contenidos están pasando, pero también medir la calidad, los parámetros de pues, las retransmisiones, las pérdidas de paquetes, la latencia de los distintos usuarios y además mantener unas métricas durante mucho tiempo para poder comparar. Pero para centrarnos un poco, explicar que nuestro producto es un software. Es un software que se instala sobre un servidor estándar y al instalarse en este servidor, pues pasa a ser un router y este router
este gateway, pasarela la tenemos que poner en el camino del tráfico para que todo el tráfico del ISP, de la operadora, pase por este equipo para poder pues ayudar para medirlo, para optimizarlo, etc. Nosotros con la Anatel pues vendemos esto ya como un equipo totalmente plug and play. Nosotros en función de la cantidad de datos que hagan falta, pues tenemos equipos entre 1 gigabit, entre 500 megabit y 150 gigabit, pues tenemos equipos que podemos enviar ya preparados para instalar, o bien también podemos instalar, vender lo que es solamente el software si los clientes ya disponen de algunos servidores que podamos utilizar. Entonces, empezando con la primera funcionalidad, la aceleración TCP, ¿no? Aquí lo que hacemos es aumentar la velocidad experimentada por los usuarios, que es la velocidad que ellos notan porque es la que notan la que utilizan las aplicaciones, que por ejemplo si están utilizando Netflix, pues la velocidad a la que está yendo Netflix es la velocidad de la que están disfrutando. Y esta velocidad no es la misma que en muchas ocasiones que la velocidad que la red pone a disposición del usuario, porque las aplicaciones en muchos casos no son capaces de utilizar toda la red que está disponible para ellas. Entonces, nosotros lo que hacemos con la aceleración TCP es lograr que las aplicaciones utilicen de verdad, de una forma óptima, toda la velocidad que está disponible para ellas y que no quede una capacidad sin utilizar. Claro, la pregunta es, ¿por qué las aplicaciones no utilizan toda esta velocidad que está disponible? Y la respuesta está en los protocolos de transporte, el TCP, el principal de ellos, pero también le pasa a cualquiera, otro, pues están diseñados para calcular en cada momento la velocidad óptima a la que enviar desde los servidores a los clientes los datos. No va en selección la Internet. Bueno, pues este cálculo que hacen de una manera muy complicada también está hecho en los algoritmos que gobiernan esto. En caso de detectar una cierta congestión en la red, lo que hacen es enviar más lento. Y esto lo hacen para evitar que la Internet se congestione, lo cual está muy bien, pero el problema viene que cuando detectan esa congestión no lo hacen siempre bien, ni mucho menos. Y muchas redes inalámbricas, por ejemplo, y hoy en día redes inalámbricas son casi todas, porque aunque tengamos fibra, luego hay siempre un router wifi, pues también, o si la red tiene pérdidas o altas latencias, pues van a confundir esa situación con una red en congestión y van a enviar más lento de lo que podrían. Nosotros, cuando esto sucede y estamos hablando del protocolo TCP, podemos mejorarlo. Podemos ayudar siendo un proxy TCP transparente, que es un nodo que está recogido en los estándares, es un nodo que se lleva utilizando mucho tiempo en redes satelitales desde hace más de 20, 30 años. Incluso, es necesario también en redes grandes, móviles, celulares, pues se utiliza. Y además es que en ciertas situaciones no hay otra manera, o sea, cuando la limitación de la velocidad viene por los protocolos de transporte, por el TCP, el principal de ellos, ¿no? Ahí de poco nos va a servir ampliar nuestra conectividad hacia Internet, tener un ancho de banda mayor hacia Internet. Eso no nos va a servir, porque ya estamos en la limitación, no viene de ahí, la limitación viene de cómo ese TCP, al pasar por nuestra red, pues no es capaz de enviar a esa velocidad y solamente con esto vamos a lograr mejorarlo en esas situaciones. ¿Y cómo funciona un proxy TCP transparente? Pues lo vamos a ver muy rápidamente con una animación para que veáis el funcionamiento. Si tenemos dos servidores aquí a la derecha, esto es un ejemplo, y quieren enviar 7 paquetes, por ejemplo. Entonces, nosotros normalmente estos servidores con TCP enviarían primero 1, luego 2, luego 4, es decir, y rondas de paquetes cada vez más grandes para ver la capacidad del enlace.
Los clientes que aquí hemos puesto como a la izquierda, cuando reciben los paquetes de forma correcta, envían estos paquetes ACK o de confirmación diciendo que ha llegado bien para que les envíen más. Entonces, arriba vamos a suponer que este servidor envía a través de un camino directo a un cliente y abajo, en cambio, ponemos en medio un nodo como el nuestro. En este caso son 5 segundos para que veamos los paquetes pasar. Nosotros estamos en algún punto intermedio. Entonces, veamos por qué se acelera simplemente por el hecho de poner un nodo como el nuestro. La clave está en que, por ejemplo, cuando llega el primer paquete, la primera ronda de paquetes, ¿no? Nosotros enviamos como si fuéramos el cliente final un mensaje de confirmación, una CK, diciendo ha llegado bien, correctamente, pues podemos recibir el siguiente. Y entonces el servidor al recibir esto, pues envía ya la segunda ronda de paquetes. Y esta segunda ronda de paquetes la vamos a guardar en un buffer que tenemos para cada conexión. De tal manera que cuando llega ahora el ACK, el paquete de confirmación, el de verdad del cliente, pues nosotros ya tenemos esta segunda ronda, la podemos enviar y en este caso, por ejemplo, hemos ganado 4 segundos frente al camino de arriba. Entonces, esto va a ocurrir lo mismo con las siguientes rondas. Vamos a ir ganando, en este caso, 4 segundos por cada ronda, excepto la primera. La clave está en que para este cliente final, la Internet ha pasado a estar en la red del ISP. Por ejemplo, en este caso, pues ha ganado, pues si este ha tardado 17 segundos, pues 2 rondas a 4, pues 25 segundos ha ganado. 8 segundos hemos ganado frente al camino de arriba. Y claro, como para este cliente final los datos se han trasladado a este ISP, ya no vienen de un servidor de Internet, ya vienen desde la red, porque cuando envía los ACKs le llegan las siguientes rondas al momento. Ha bajado la latencia, está más cerca y entonces con esto pues la red va más rápido y sobre todo, imaginemos, si hubiera cualquier pérdida de paquetes, como hay en todas las redes Wi-Fi continuamente, pues también estaríamos ganando aún más, porque estas retransmisiones, que las puede hacer TCP sin ningún problema, pues ahora se vienen desde más cerca. Y es más, incluso cuando imaginemos que este servidor, en vez de estar en la Internet pues lejos, pues puede estar muy cerca, como estos cachés que tenemos en muchas redes, de Google, de Facebook, los principales proveedores de contenido. En ese caso, claro, el hecho de acercarlo, que lo acercamos, se vuelve poco importante, porque lo estamos acercando unos microsegundos, estamos al lado, no va a haber una gran diferencia en cuanto a distancia y en cuanto a tiempo, por tanto. Pero nosotros a la hora de, por ejemplo, de enviar, como lo hacemos con nuestro TCP, que es como el estándar, pero tiene un algoritmo mejorado que no se va a confundir y cuando aquí haya, pues las cosas que surgen en una red inalámbrica, en las pérdidas de paquetes, eso no nos va a confundir y nosotros vamos a enviar de verdad a la velocidad que aguanta esta red y de esta manera vamos a ganar velocidad. ¿Y cuánto vamos a ganar? Pues aquí tenemos medidas en 12 redes distintas de todo tipo, desde WISP, inalámbricos, fibra, móviles celulares. En estas hemos medido, para concretar, la velocidad media de las descargas de Netflix durante una semana y hemos medido con la optimización, el que está en rojo los valores, la velocidad media, y en gris sin optimización. Entonces, por ejemplo, viendo por ejemplo, ISP que utiliza una tecnología 4G, pues con nosotros de media iba a un 5,7 megabits por segundo cada una de las conexiones, de media. ¿Vale? Hay mucho más. Y sin nosotros a 3,91. Es decir, una mejora del 46%. La red era la misma. Lo único que hemos añadido es un nodo más por el que pasamos y gracias a esto, esta red de repente ahora parece mucho más rápida y mucho más rápida implica que pues, en general pues, tendremos menos problemas con el vídeo, la resolución será mejor y el cliente va a estar más satisfecho. Esto es lo que nos dicen, por ejemplo, con los casos de éxito que hemos tenido muchos, tenemos ya más de 250 clientes en todo el mundo, como os contaremos más adelante, pues, por ejemplo, este cliente nuestro en Sudáfrica nos dice que desde que instaló el VQN, pues las llamadas de soporte, quejándose por baja velocidad con el speed test o por mala calidad de streaming, pues han bajado enormemente. Y, bueno, el resultado es que tiene una base de clientes más satisfecha. La gestión de ancho de banda es otra de las áreas en las que podemos ayudar. Las distintas funcionalidades las hacemos todas de forma integrada y el equipo viene con una licencia que incluye todas las funcionalidades. Esta en concreto, ¿qué es lo que nos permite? Pues esta nos va a permitir, con nuestro equipo, limitar la velocidad de forma eficiente y sin perder calidad. Y limitar la velocidad, pues ¿para qué? Pues por ejemplo, para implementar los planes de usuario que la mayor parte de las redes tienen.
para la limitación pues, de los planes de 20, 50, 300 megabits. Eso lo podemos hacer nosotros de una manera tal que la calidad no se va a resentir en ningún momento. Y también, bueno, luego veremos que podemos hacer esto de una forma más, digamos, flexible, con distintos contenidos, etc. Pero veamos, cuando intentamos, en cualquier momento, en cualquier red, tenemos que imponer, es muy normal, un límite de velocidad, o a veces también es que hay congestión. El caso es que cuando uno impone un límite de velocidad en un nodo, pues se forma un cuello de botella, porque hay un punto en el que entran desde la Internet en general, ¿no? El tráfico más rápido y nosotros lo estamos limitando, luego entra más de lo que sale y se forma una cola, unos buffers, ¿no? Y en esa cola pues esperan los paquetes hasta que les toca, ¿no? Y esto lo que genera es una latencia, porque tienen que esperar un tiempo, el ping pues ya va a tardar más y eso en el mejor de los casos, porque también cuando estas colas o estas buffers que se forman se llenan, pues también se pierden paquetes y ahí el resultado final, tanto por latencia como pérdida de paquetes, es una degradación de la calidad de servicio. Entonces, tenemos que limitar la velocidad, pero eso nos va a dar una cierta... No sale gratis, claro. Si no, pues si saliera... si no, pues también por eso limitamos, porque no tiene... Si no, dejaríamos todos sin limitar las redes. Entonces, pero la cosa es, el reto es mantener la calidad que tienen los clientes a pesar de estar siendo sometidos a una cierta limitación. Y eso se puede conseguir, porque bueno, aunque esto que hemos dicho es verdad, es inevitable, pero si nosotros logramos que estos aumentos de latencia y pérdida de paquetes no los sufran, en concreto, los flujos, las aplicaciones interactivas, pues es probable que prácticamente no note el usuario final que está siendo limitado su tráfico, porque al final los protocolos en las redes normales, pues las cosas como el video streaming, que es la mayor parte del volumen de la red, esas llevan muy bien las limitaciones. Utilizan unos buffers enormes e internos, se adaptan su velocidad perfectamente a la velocidad que haya disponible. Y entonces, pues no van a tener ningún problema en general con esta limitación. Pero eso sí, van a llenar los buffers de nuestra red de una manera tal que cualquier cosa que intentamos hacer de forma interactiva al mismo tiempo, como por ejemplo juegos online o voz sobre IP, sí que va a sufrir en ese momento mucho, porque esas aplicaciones sufren mucho. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, aprovechando que normalmente las aplicaciones interactivas necesitan mucho menos tráfico, darle una cierta prioridad para que esas aplicaciones interactivas no noten prácticamente la limitación y de esta manera pues conseguir lo mejor de tener esta limitación y además pues que no lo noten los clientes. Además, lo vamos a hacer de una forma eficiente. Vamos a lograr hacer esto. Podemos hacer nosotros limitaciones, pues en un solo nodo hardware podemos llegar a 150 gigabits, que puede llegar a... Con eso podemos manejar redes muy grandes. Y además lo vamos a hacer de una manera económicamente eficiente. Si uno suma lo que cuesta un equipo nuestro, pues va a ser más económico que lo que puede requerir, por ejemplo, hacerlo con muchos otros equipos, pues hasta, por ejemplo, con servidores PPPoE de MikroTik que trabajan genial en muchos aspectos. Con el tema de las colas, pues su CPU se dispara y nosotros vamos a hacer esto mucho más eficientemente y vamos a permitir que esos nodos se puedan liberar su CPU y se utilizan muchos menos de ellos para hacer cosas mucho más útiles que esta que logramos hacer nosotros de una manera mucho más eficiente y además con mejor calidad. Entonces, ¿cómo logramos minimizar la degradación de la calidad? Bueno, pues para los flujos interactivos lo que hacemos es establecemos una cola para cada flujo, para cada conexión. No una cola para cada usuario, sino un usuario puede tener cientos de colas en un cierto momento, porque vamos a establecer una cola para cada conexión. Además, no van a compartir ninguna conexión, ninguna cola con otros, porque hay otros equipos que también hacen un poco esto, pero siempre utilizan lo que se llama hashing, de tal manera que, como no tienen colas ilimitadas y nosotros sí tenemos colas ilimitadas, pues lo que hacen es que en cierto momento siempre van a coincidir en una cola conexiones de distintos flujos. Y en cuanto tengas, y va a suceder, un flujo interactivo compartiendo conexión con uno no interactivo,
pues vamos a tener latencias y problemas. Entonces, nosotros además le damos, y como veremos, una prioridad a las colas que tienen aplicaciones interactivas, que sabemos distinguirlas. Y en cuanto a los flujos no interactivos, claro, pues, bueno, pues aquí también podemos hacer mucho. ¿Por qué? Porque en la parte TCP, que es algo único que tenemos, con nuestro proxy TCP, nosotros logramos, con esos ACKs que hemos hablado antes, decirle al servidor hasta dónde nos puede enviar, de tal manera que podemos limitar. Si estamos limitando en un cierto momento a 5 megabits, podemos hacer que el servidor nos envíe a 5. Y si uno logra que el servidor te envíe justo a la velocidad que tú estás luego reenviando, pues ya no se forman colas, con lo cual vamos a lograr reducir las colas de esta manera. Con la parte de UDP, pues no se puede hacer eso porque esta parte pues está encriptada y esto nos deja, pero ahí vamos a aplicar la tecnología que es lo más avanzado que existe en el mercado, también que es el control de colas de Codel. Que es, bueno, si eso es una cosa técnicamente complicada, bueno, tampoco excesivamente, no se logran los resultados que se logran por supuesto, con TCP, porque en TCP podemos exactamente decirle al servidor pero se logra un mejor, desde luego, que simplemente montando una cola de FIFO, de First In, First Out, pues desde luego los resultados se notan mejor. Entonces, ¿qué consiste esto? Pues vamos a verlo con más detalle. Imaginemos un equipo de la competencia, como es el de arriba, ¿no? Donde hay una sola cola y nosotros que montamos colas para cada conexión. Y aquí vamos a imaginar que los paquetes vienen de la derecha, que es la Internet, y tienen que ir hacia la izquierda, que es el usuario, al cual tenemos cierta limitación, impuesta una limitación. Cuando llega un paquete, le asignamos una cola y hasta aquí todo bien, normal. Resulta que es un paquete de YouTube, pues van a llegar más paquetes y estos paquetes pues se guardan en la cola porque todavía no les toca ir hacia, como están limitando la velocidad, hacia el usuario. En cierto momento, pues aquí llega ya un paquete, este es de otro servicio, este es Netflix, ¿no? Pues nosotros le ponemos una cola diferente, porque ser otra conexión. Entonces, de nuevo, pues se van acumulando. Aquí vemos, ya hay una pequeña diferencia, porque nosotros aquí van, cada uno tiene su propia cola. ¿Y qué pasa cuando ya por fin les toca ir hacia el cliente final? Pues nosotros vamos a ir alternando entre las distintas colas, de tal manera que el ancho de banda que tenemos se va a repartir de forma totalmente justa entre las distintas aplicaciones y eso va a mejorar la calidad de por sí. Pero la gran mejora viene con esto. Cuando llega un paquete, vamos a suponer que es un paquete de un servicio interactivo. Puede ser Skype o puede ser pues, cualquier juego online. Este paquete llega otra conexión, claro, y se le pone su propia cola. Pero, y entonces, claro, ¿cuál es la gran cosa? Pues que ahora pues va a salir directamente, según ha llegado, parte. Porque no tiene que esperar, o sea, podría ser que le hubiera tocado, por ejemplo, por turnos le tocaba este y esperar uno más, pero no, incluso eso nosotros le damos prioridad. De esta manera, ¿qué hemos logrado? Pues que para esta aplicación interactiva, o para las aplicaciones interactivas en general, el hecho de que estamos limitando y mucho, no lo está notando porque este paquete, según llega, sale. Y en cambio arriba, ¿qué habría pasado si estuviera compartiendo la cola con otros paquetes? En cuanto compartes colas con otros, pues que le quedan 10 paquetes para salir, o sea, le queda un buen rato. Y eso quiere decir más latencia. Y además, como tenga mala suerte y toque que se está acabando la cola, pues va a perderse ese paquete. Entonces, la calidad mejora mucho solo con esto. Entonces, la clave, como digo, una cola por flujo, sin hashing, como hacen muchos otros en la competencia, para no tener que nunca compartir colas. Luego, prioridad para flujos interactivos frente a los no interactivos, que aún encima les da una mayor ventaja. Y esto es superior a pues, las colas, creemos que es la mejor solución en el mercado. Desde un punto de vista tecnológico, es superior a PFIFO y BFIFO, por supuesto, las Simple Queues, a las colas SCQ, porque ahí se comparten, a Per Connection Queues también, FQ Codel, de nuevo, ahí hay hashing, se comparten colas, Cake también, en todos estos, nuestra solución creemos que es superior. Y es fácil de probar, además, esto. Luego, entonces, ahora que tenemos esta tecnología con la cual logramos limitar la velocidad sin que la calidad se resienta, ¿para qué lo utilizamos? Pues lo utilizamos para aplicar los planes de usuario con límites de velocidad
También somos capaces de hacer gestión de la congestión automática en situaciones en las que a lo mejor haya limitaciones de velocidad que no son las de, por ejemplo, a un cliente podrá tener 10 megabits por segundo, a lo mejor o 100, los que sea, de plan, pero a lo mejor en un cierto momento tiene una congestión en un cierto enlace y en realidad son 50. Pues nosotros podemos adaptarnos a esos 50 porque podemos detectarlo con nuestra tecnología de inteligencia artificial de Machine Learning. Y luego también vamos a poder hacer esta limitación de velocidad por encima de todas las otras limitaciones que he hablado, por aplicación. Nosotros detectamos distintas aplicaciones y podemos poner un límite a las distintas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, los planes de usuario con límites de velocidad. Claro, ahí pues lo podemos hacer muy bien. La clave es cómo hacemos que llega a nuestro equipo la información de qué plan le toca a cada usuario, a qué velocidad hay que limitar, o los BERS, todas las cosas estas, los parámetros que queremos aplicar de limitación de velocidad. Bueno, pues se puede configurar directamente en tenemos una interfaz gráfica, una CLI, pero bueno, si hay muchos clientes esto puede ser trabajoso. Entonces, si uno dispone de un sistema de gestión de usuarios, de los estándares de que muchos disponéis, pues nosotros, en cuanto utilicen, por ejemplo, radios, por ejemplo, ese equipo se puede enviar una interfaz REST API, una API que tenemos abierta, por la cual se pueden configurar muy fácilmente las políticas, los parámetros de las políticas y también a qué usuario le toca qué política. Y por otro lado también, si no, podemos por radius, con la radius accounting, si uno modifica, por ejemplo, nosotros os podemos ayudar muy fácilmente. Por ejemplo, si uno utiliza servidores PPPoE de MikroTik, se añade un servidor radio secundario, que es un momento, además no le afecta en cuanto a CPU al MikroTik. Con eso, el MikroTik, que hasta entonces está recibiendo las órdenes desde el sistema que sea, por radio nuevamente, del sistema de gestión de usuarios, pues nos va a enviar una copia de estos radios accounting, simplemente, de esos mensajes, y con eso, y en esas copias ya viene a cada usuario qué velocidad le toca. Nosotros ya lo sabemos y automáticamente vamos a empezar a limitar a la velocidad adecuada. El ejemplo, ¿qué es el resultado de todo esto? Pues que nosotros somos capaces de, por ejemplo, de medir la latencia media de una red, y esto es lo que medíamos en una red, estábamos midiendo, y cuando empezamos a hacer la limitación con nuestro equipo, vimos una bajada considerable de la velocidad de usuario al pasar de hacerlo con un equipo que no era el nuestro o con un equipo que sí es el nuestro. Una reducción, en este caso, del 60% de la latencia. También podemos hacer la gestión de la congestión automática, que consiste en nosotros detectar una posible limitación que pueda haber y además puede ser incluso temporal en un cierto momento. Nosotros detectamos que en algún cierto momento, al llegar a una velocidad, la que sea, el usuario notamos que su latencia empieza a subir y sus pérdidas también, Pues eso nos indica que hay una congestión en ese camino. Entonces, lo que hacemos es, si hemos detectado que, por ejemplo, esto sucede a 30 megabits, lo que vamos a hacer es aplicarle un límite de 29,5, pongamos, un 5%, un poco menos, porque yendo un poquito menos de velocidad, que lo hacemos con nuestra tecnología, además, que de tal manera que no sufre, pero además a 29,5 resulta que cuando uno cuando entra en saturación, la latencia y las pérdidas aumentan de forma exponencial. Estando un poquito por debajo, en cambio, la latencia y las pérdidas se reducen mucho. Entonces, en realidad, estando a una velocidad un poquito mejor, la calidad va a ser infinitamente mejor. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos, detectar esas situaciones y entonces aplicar este límite. Cuando esto lo hacemos, también se ve una reducción en la latencia. Lo único que esta reducción en la latencia es menor que la que conseguimos cuando hacemos los planes de usuario, porque aquí estamos adivinando esos límites, mientras que con nuestros sistemas, sí, es un sistema muy complicado, muy avanzado de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, pero bueno, es mejor cuando uno lo sabe y lo programa directamente, claro. Y por último, tenemos ya la otra aplicación es basando en nuestro DPI, somos capaces de detectar cosas, por ejemplo, video streaming, tenemos nuestras firmas, todo esto está incluido en el producto y entonces nosotros vamos a poder detectar ciertas aplicaciones y a estas aplicaciones a lo mejor hacerle una limitación especial y además vamos a hacer cosas muy flexibles. Imaginemos, pues para distintos usuarios, por ejemplo, los del plan de 10 megabits, cuando normalmente les ponemos una limitación de video streaming, por ejemplo, a 8 megabits, porque con 8 megabits, con esa limitación van a estar
Esto, pues les quedan 2 megabits para todas sus aplicaciones interactivas y en el fondo la calidad va a ser mucho mejor para ese usuario que si se le deja que Netflix y compañía pues tomen todo el ancho de banda suyo. Pero además vamos a estar midiendo el ancho de banda, toda la red, y imaginemos que esta es una red que llega a 10 gigabits. Entonces, cuando la red pasa a estar por encima de 8 gigabits, es decir, que nos estamos acercando a la congestión, en ese momento les ponemos una regla, por ejemplo, más estricta y entonces limitamos un poco más, de tal manera que la red en sí, haciendo esto, el usuario va a tener todos los usuarios de la red van a tener una mejor calidad. Entonces, ¿esto al final en qué se traduce? Pues que en muchas ocasiones se traduce en una reducción del tráfico que se tiene cuando uno llega a estas situaciones de congestión. Y hemos observado en clientes, en función ya de lo agresivo que uno quiera ser, pero siempre, por supuesto, sin afectar a la calidad final, pues se puede reducir el ancho de banda en el pico alrededor, cuando hemos visto que hemos empezado a utilizar, hasta estos son varios días de un operador, y de repente empieza a utilizar lo nuestro, pues una reducción entre el 10 y el 20%. ¿Cuál es el caso de éxito? Pues por ejemplo, este es un cliente grande nuestro en Honduras, nos dice que, bueno, al implementar esto, pues han conseguido una significativa reducción de la latencia y un ahorro en costes al necesitar menos servidores PPPoE para nuestra red. Siguen utilizando esos servidores, pero ahora muchos menos, porque cada uno de ellos, al tener la CPU muy liberada, pues hacen falta menos y hace más cosas. Y entonces, al final, lo que han conseguido es una mayor calidad a menor coste. Y por último, la visibilidad de la red lo que nos permite es, pues decir, en todo momento ver en la red, pues cuánto de Netflix, cuánto de Facebook, cuánto de YouTube, de TikTok hay, ¿no? Y poder hacer cálculos ahí de que, por ejemplo, peering nos interesa más y cosas de estas. También podemos ver al revés, es decir, en vez de ver los servicios que se están utilizando, los usuarios que están utilizando la red, por ejemplo, damos una idea de los 20 o 30 con más tráfico y entonces así uno puede detectar algunos que, por ejemplo, puedan utilizar su ancho de banda al máximo 24 horas, que ahí podemos sospechar que hay algún problema. Entonces, también vamos a tener métricas de uso de la calidad, ¿no? Pues desde el uso normal, pues que vamos a poder ver durante y lo vamos a guardar 3 meses, ¿no? Pues esto, por ejemplo, es un usuario que este es el uso que hace, pero, por ejemplo, aquí vamos a ver la velocidad máxima a la que llega en cada momento, de tal manera que, por ejemplo, si vemos que está aquí, por ejemplo, está llegando a 39,22 megabits, pero a lo mejor tiene un plan de como mucho, y vemos esto es una semana, ¿no?, de tráfico, pues llega a esas velocidades máximas, pero tenemos un plan de 50 megabits, pues bueno, algo hay ahí, ¿no? Entonces, pero nosotros ahora ya lo podemos medir y ver. Y luego, esto para todos nuestros clientes, lo tenemos ahí guardado durante 3 meses para poder comparar si esto también sucedía antes, si es ahora, es a partir de cierta fecha. Y luego, entonces, bueno, nos vamos a poder ver, por ejemplo, la latencia y vamos a ir a ver este cliente y entonces vemos aquí en oscuro, este es su latencia, está alrededor de 2-3 milisegundos y además vemos aquí la latencia de toda la red, que también la medimos y vemos que está pues por debajo, o sea que este cliente en realidad no tiene un problema de latencia. Pero nos vemos también las retransmisiones, es decir, las pérdidas que nosotros podemos medir, el nivel de pérdidas, porque viendo el TCP se pueden medir estas cosas perfectamente y entonces vamos a ver que, pues por ejemplo, en este caso, el nivel medio de pérdidas de la red de retransmisiones está en el 2,27 y este usuario tiene el 7%. Bueno, pues aquí está, es probable que esté el problema y además vamos a poder ver si esto empezó a suceder en una cierta fecha, si es algo, bueno, o por ejemplo también podemos ver los flujos que crea o no crea, los que tiene activos, pues a veces también eso nos da ideas de posibles ataques o cosas, o usuarios que por ejemplo pues nos creen muchísimos flujos y nos den problemas con los firewalls y todas estas, ¿no? Aunque para eso también tenemos una cierta detección de ataques de DOS, estando en la red, pues podemos ver, por ejemplo, los ataques de SYNFLAT, podemos decir en qué momento estaba sucediendo, quién estaba, quién era, desde dónde venían, a dónde iban estos ataques y también cuando tengamos ataques de volumétricos, los que nos llegan ataques desde Internet, ¿no? Y bueno, al final, el caso de éxito de esto, pues por ejemplo, uno de nuestros primeros clientes y mejores clientes, Víctor de la Nuez, de Wi-Fi Canarias, pues nos hablaba de cómo él utiliza el DPI, todas estas métricas, la visibilidad de red, para poder atacar cuando tiene problemas y los usuarios le vienen con cosas muy genéricas, no puedo teletrabajar o esto va lento, ¿no? Pues aquí podemos ver medidas y esto concretarlo en algo y ver qué es lo que no está funcionando o qué aplicación es la que no está funcionando. Y entonces con nuestro equipo pues le permite, le da los datos para poder hacer ese análisis.
Al final esto lo que nos ha dado es, pues tenemos más de 250 clientes en todo el mundo, con más de 300 nodos, porque varios de ellos tienen varios nodos. Tenemos en España tenemos muchos, que es donde empezamos, pero también por Europa, por Italia, por Francia, en Holanda y en todo el continente americano. En Sudáfrica también estamos creciendo mucho y ahora estamos empezando a ir a Asia. El despliegue de este equipo, pues creemos que es sencillo. Esto es a nivel 2, entonces no necesita siempre, se pone en el camino, se pone una conexión de entrada, una de salida, y todo lo que entra por un lado sale por el otro, como si fuera un bridge, un switch. Bueno, en realidad no tiene que ser un enlace, pueden ser muchos enlaces, porque puede pasar a través nuestro un enlace agregado, LACP, un LAC, de estos de un channel de disco, lo que sea. Al final, luego también tenemos otro puerto, ahí ya sí ponemos una dirección IP, que es donde se hace la configuración. Y por último, pues se puede poner un enlace de bypass, pues, o unas tarjetas de bypass, o bien unos switches de bypass. Hay distintas opciones de bypass para quien quiera tenerlos, pues para tener mayor seguridad en su red. Como decíamos, nosotros este equipo lo vendemos con Landatel, pues como un equipo, una appliance, algo que podemos enviar en función de de los gigabits que necesitemos. Nosotros trabajamos, por supuesto, con vosotros para ver cuál es el equipo más, cuántos equipos pueden hacer falta, si es que hace falta más de uno, y la capacidad necesaria. Y entonces, en función de ello, pues enviamos, nosotros en general utilizamos unos equipos de supermicro, pero en realidad podemos trabajar con cualquier equipo de estándar, de Dell, de Lenovo, de HP, cualquier equipo que podáis tener vosotros, encantados de poder utilizarlo. Os decimos cuánto podemos hacer con ello. Al final es ver los gigabits que hacen falta. Necesitamos muy poco, de verdad. Estamos hablando de que con servidores de 1.500 euros se llegan a los 8 o 10 gigabits sin problemas. Sobre todo si utilizamos tarjetas de red de Intel. La memoria tampoco es mucha, 32 gigabytes para estas velocidades, son 10 gigabits. También puede hacerse en entornos virtualizados, VMware, KVM, aunque para altas capacidades es mejor hacerlo en físico, es más eficiente. Pero tenemos equipos de hasta 150 gigabits en funcionamiento en distintos operadores por el mundo. Entonces, desde 500 megabits a 150 gigabits, y podemos poner varios nodos, pues podemos ayudaros. ¿Cómo funcionamos? Pues empezamos siempre con una prueba gratuita. Como estamos ofreciendo mucha funcionalidad y muchos resultados, pues os dejamos que los probéis y ver. Os ayudamos, está incluido el soporte, el ponerlo en marcha, el trabajar con vosotros para ver el hardware necesario, el instalarlo en la red, ver que todo va bien, ponerlo en funcionamiento y luego dejarlo 2 semanas, porque es la duración estándar. Ahí vemos los problemas que puedan surgir, resolvemos las dudas, os enseñamos a utilizarlo, y entonces después de ese tiempo analizamos los resultados con vosotros. Y entonces, si os gustan, si esto os está aportando valor y creemos que puede aportar mucho valor a vuestras redes, pues entonces podéis, la mayor parte además de nuestros clientes acaban contratando, claro, cuando hacen este trial. Y bueno, pues tenéis la opción, una licencia, software, con bien una suscripción mensual o bien una licencia perpetua. Pagáis una cantidad y como solía ser antes el software, pues uno lo tiene y los gigabits que ha comprado, porque esto se compra por gigabits. Entonces solo vais a pagar el uso que hagáis, es decir, por la cantidad de gigabits. Y además, si superáis la licencia en un cierto momento, no pasa nada. El equipo no va a cortar ese tráfico, va a poder seguir. Lo único que, bueno, solo se va a optimizar la capacidad que tenéis contratada. Entonces, nuestros precios, pues van desde 141 euros mensuales para 500 megabits a, pues, por ejemplo, 1.684 euros mensuales para 20 gigabits. O bien en pago único. Si hacéis un pago único, la licencia perpetua, pues ahí tenéis esa capacidad. Luego, para hacer cualquier upgrade, simplemente tenéis que pagar la diferencia. No se gana, no se pierde nada por empezar con justo la capacidad que necesitáis y luego ir aumentando según os haga falta. El soporte está incluido durante un año y
Luego, a partir de ahí, con el pago mensual está siempre incluido. Y este soporte os da también derecho a las nuevas funcionalidades. Nosotros, la gente que empezó y nos compró solamente por la optimización TCP, ahora tiene todas las otras funcionalidades simplemente por haber mantenido el soporte. Entonces, bueno, en otros países, en México, por ejemplo, deberíais consultar ya con Landamex porque ahí los precios van a estar en dólares. Y como digo, pues es la demo gratuita. Nosotros encantados de poder ofrecerosla. Y bueno, os animamos a contactarnos, a contactar a Landatel y a través de ellos, y si nos llamáis, pues nos pondremos nosotros en contacto. Pues encantados de trabajar con vosotros, ver cómo os podemos ayudar, qué aspecto es el que más os interesa y si podéis hacer la prueba, os animamos porque en general la mayor parte de la gente se lo queda. Y básicamente esto es porque hace valor, porque en este mercado, en los WIS, os puedo asegurar que nadie paga por algo que no dé de verdad valor. Entonces, bueno, pues hasta aquí la presentación. No sé si a lo mejor, Diego, hay algunas preguntas o algo que podamos... Sí, bueno, lo primero, muchas gracias. Sí que hay algunas preguntas, pero quería decir, de todas las pruebas gratuitas que hemos dado, nunca nadie nos la ha devuelto, como dato. Vale. Sí, hay un par de preguntas. Bueno, esta primera la hago yo. Siempre estamos hablando de entornos ISP, pero ¿este tipo de plataformas podría beneficiar otro tipo de redes, como podría ser una red empresarial, como puede ser un hotel, un hospital, un colegio mayor? Sí, la verdad es que sí. Y tenemos varios clientes, tenemos algunas cadenas de hoteles que lo utilizan y tenemos también empresas grandes que tienen varias sedes que lo utilizan. También es verdad que hasta ahora nos hemos centrado mucho en el mercado ISP, pero las redes son idénticas, claro, el TCP es el mismo y en cualquier red donde haya una velocidad que mejorar, un ancho de banda limitado que hay que compartir entre mucha gente, creo que podemos aportar mucho. Muy bien. Según vuestra experiencia, más o menos para una persona que esté planteando instalar B-Quan de nuevas, ¿qué cantidad de tráfico necesitaría un ISP en función del número de clientes? Más, en función un poquito de vuestra experiencia. Si bien es verdad que todo ISP sabe el tráfico que mueve, un poco por las Sí, bueno, mejoras que se pueden, porque claro. claro, con esto se reduce el tráfico. Si nos podías dar unos estimados. Bueno, sí, no, ahí, bueno, ahí claro, cada red pues tiene lo que tiene. Es decir, nosotros ahí eso no lo vamos a cambiar. A lo mejor le podemos a lograr que reduzca algo, pero bueno, nuestros clientes pues ya te digo, están entre los 500 megabits, que suelen ser unos pocos cientos de clientes, ¿no? Tenemos, bueno, el más grande que tenemos es un operador aquí en España de móvil virtual que tiene 2,5 millones o 3. Y ahí pues ahí tenemos, son 3 nodos de 100 gigabits, pero también tenemos otros en México como nodos de 150 gigabits, carriers. O sea, hay una gran variedad, desde clientes relativamente grandes a muchos también pequeños con cientos de clientes. Y en cuanto a lo que consumen, pues bueno, eso lo saben mejor ellos. Quiero decir, los de fibra pues siempre suelen tener un consumo algo mayor, pero depende mucho de los países también. Hay países en los que hay anchos de banda muy grande, otros no tanto. Son cosas muy locales. Muy bien. Si alteramos el protocolo TCP, tú has dicho que utilizabais un algoritmo mejorado, ¿no haría falta un decodificador en el otro extremo para utilizar el protocolo? No, es de forma totalmente transparente. De hecho, nosotros lo que es el protocolo no lo tocamos. Lo único que hacemos es que cuando nos llega, lo nuestro es un TCP totalmente estándar. Lo único que cuando enviamos los paquetes, el TCP calcula a qué velocidad enviarlo. No, pues nosotros al calcular esa velocidad es donde introducimos nuestra tecnología. Ahí pues sabemos cuándo enviar un poco más rápido, un poco más lento, cuándo retransmitir antes, después, ese tipo de... Ahí es donde nosotros vemos, pero lo que es el protocolo en sí no cambia nada. Muy bien. Hay varios protocolos, hay varias preguntas sobre el gaming. Por una parte, ¿hay algún tipo de latencia por el mero hecho de tener el servidor B-Quan en medio? Bueno, como cualquier nodo que pongamos en una red, pues el paquete entra y luego tiene que salir y pasa por unos circuitos y obviamente ahí se introduce una
hay una cierta latencia. Pero lo que pasa es que en estos equipos pues estamos hablando de unos, cuando hemos medido unos 100, 200 microsegundos. Entonces no, es, digamos, despreciable, porque es 0,1, 0,2 milisegundos. Y estamos hablando que las latencias en las redes mejores de fibra, pues estábamos hablando de 2, 3 milisegundos, pues es despreciable. Y además que nosotros luego vamos a lograr mejorar, porque una cosa es lo que la latencia tiene. Tú tienes una latencia mínima pues cuando van los paquetes y no hay ningún tráfico, pero en cuanto pongas tráfico, esos 2 milisegundos se convierten en 10 muy fácilmente, pues porque se llenan los buffers de la red. Y ahí es donde nosotros vamos a ayudar, porque ahí vamos a lograr que eso no suceda, y entonces los gamers que van hacia hacia servidores y están todo el rato controlando el ping y todo esto, pues muchas veces vamos a poder ayudarles y hacer que vaya mejor. Pero bueno, esto no hay nada como probarlo y verlo. También, a ver, todas las redes son distintas. También podría ocurrir alguna red que, aunque tú, es verdad, como nosotros hemos tenido mucha suerte, en algún caso hemos tenido alguna red que, bueno, pues no le podíamos ayudar porque o estaba muy bien o tenían algún problema, pues que nosotros tampoco hacemos magia. Quiero decir, si tienen un problema, por ejemplo, en la radio y tienen con radio y que no llegan y es que son obstáculos físicos casi los que tienen, pues ahí no hemos podido ayudar. O sea que lo bueno es verlo y en general ayudamos y creo que hay mucho, pero al probarlo es como se ve. Muy bien. Y la otra pregunta respecto al gaming, ¿cómo se decide qué aplicación es interactiva o no? Me lo han hecho esta pregunta cuando estabas hablando del control de colas. Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es en nuestras colas, cuando vamos liberando las colas, vemos, pasados unas rondas, cuántos quedan en la cola. Entonces, en realidad, las aplicaciones interactivas se caracterizan porque ahí tienen pequeñas ráfagas y luego no montan grandes colas. Entonces, básicamente, viendo la cola que se está montando, tú puedes ver si es interactivo o no. Porque además una cosa puede ser interactiva en un cierto momento y luego no. Es decir, hay cosas, eso es curioso, pero hay aplicaciones que hay momentos en que son interactivos y luego ya se convierten en cosas ya de más peso. Pero eso, digamos que automáticamente sí tenemos un O algoritmo. sea, es la propia aplicación la que Claro, sí, va viendo haciendo el estudio. ahí no necesitamos, por ejemplo, no hacemos DPI ni nada por el estilo. Simplemente viendo pues interactivo significa algo que va en las dos direcciones de alguna manera, ¿no? Y que tiene muy poco, o sea, porque normalmente es pregunta-respuesta, ¿no? O, por ejemplo, el gaming es mucho, le está enviando información de si tú has medido el joystick o has tecleado algo, ¿no? Y, bueno, pues eso se detecta muy fácilmente porque tiene unos patrones que es lo que detectamos nosotros. No se basa en DPI esa detección. Muy bien. Varias preguntas sobre instalación. Si yo tengo en mi red ISP o algún programa de gestión en el que llevo la facturación, ¿se puede integrar Bequan ahí? ¿O hay algún tipo de API o similar? Sí, bueno, está en nuestra API, pero es que hemos visto que no hace falta siquiera. Nosotros nos hemos integrado con muchos de los sistemas más utilizados aquí por todos los ISPs en España y en otros países, simplemente porque como, por ejemplo, mucha gente utiliza pues el radios de MikroTik y equipos similares, pues y eso es un protocolo estándar, digamos, pues nosotros simplemente poniendo en esos routers de donde está lo que sería el punto en el que se hace el control de radios, ¿no? Ponerle que nos envíen radios accounting, una copia, que es algo que permiten perfectamente y que no, pues con eso ya queda integrado. O sea, según añades ese servidor y le das de alta en nuestro equipo para ponerle la dirección IP, llegan ya todas las políticas y todos los usuarios y te aparecen cada usuario qué política tiene y se aplica. Muy bien. Y ya bueno, ahí va alguna pregunta más que podemos responder offline, pero para ir acabando. Un operador pequeño que tenga todas sus funciones concentradas en un mismo equipo, ¿cuál sería la manera más óptima de instalar un Bequan? Y un poquito, ¿cuál es el proceso para contactar con vosotros y hacer el estudio de cómo sería mejor instalar un Bequan en las redes? Pues nada, básicamente os llaman a vosotros o nos llaman. Al final, el caso es que le respondemos, mira, un pequeño cuestionario para saber tu red que tiene, o sea, qué tipo de
de protocolos utilizas aquí y allá para saber también un pequeño dibujo de tu red para saber dónde tiene más sentido ponerlo, ¿no? Lo que tú has dicho, pues si tienes varias localizaciones o si tienes solamente una, y dónde está el router de borde, cómo tienes, cuántos enlaces hay en un lado y en otro. Al final es buscar el sitio más eficiente para lograr tener la menor cantidad de hardware o lo más cómodo, porque a veces es que a vosotros hay ciertos sitios que es incomodísimo poner un servidor, en cambio en otros no os cuesta nada. Se puede poner, nos podemos adaptar a cualquier cosa, también de función de los protocolos que haya. Entonces, ahí hablando un poco con vosotros, decimos, pues venga, aquí y una capacidad de tanto con este hardware, vale. Y tengo este servidor, ¿me vale? Sí. Pues lo instalamos, es muy sencillo, os ayudamos a instalarlo, o bien os enviamos una máquina, si preferís, nosotros tenemos máquinas ya montadas, y además una máquina que si os funciona os la quedáis y ya está. Y además si nos dais la dirección IP de gestión, hasta la mandamos ya con esa dirección y es ya totalmente plug and play. Enchufa por un lado hacia la internet, por el otro lado a los usuarios, por el tercero para la gestión, ya está. Entonces ahí nos dais acceso remoto para... no hace falta, pero vamos, es mucho más cómodo si lo hacéis, porque así nosotros podemos enseñaros cómo funciona, hacemos un Zoom o algo así, os enseñamos lo principal, que no es bastante sencillo de utilizar y nada, pues ahí es dejarlo unas semanas, nos vais contando lo que veis, también lo que dicen vuestros clientes y luego pues esto va generando muchas métricas y os las enseñamos y entonces pues ya pasadas esas 2 semanas decidimos esto, mira, estáis obteniendo estas mejoras de esta manera y fíjate además si ahora esto que habéis visto que mejora tanto, pues como quitéis, o sea, si hacéis todos los planes de usuario con nosotros, vais a lograr reducir un montón los servidores PPV o cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues es... en 2 o 3 semanas ya puede estar en marcha y haberos convencido. Ha sucedido bueno, todos estos 200 y pico casos. Pues muy bien, bueno, desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo. José, muchísimas gracias por tu presentación y todos estos datos que nos has dado, que siempre es útil ver datos reales. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias y a todos que paséis un buen día. Pues muchas gracias a ti, Diego, y a todos los participantes. Y lo mismo, un buen día para todos. Y como digo siempre, os invito a nuestros próximos webinars. Que paséis todos un buen día. Hasta luego.